yo quiero añadir un par de cosillas también, que una es, si ahora sabéis una nueva tradición para el siglo XXI, ¿cómo detectaríamos que es una tradición de verdad y no cae en el New Age? Que eso es otro peligro, es un arma de doble filo. Que, claro, que se formase otra tradición o otro movimiento espiritual que pueda mover a la gente y Si que no... fuera una New Age. Eso ya preocupa a Guénon. Cuando Guénon escribe contra la teosofía y luego, ojo, escribe contra el espiritismo, eso lo hace Guénon. Pero es que Ébola, recordad que escribe un libro interesantísimo que es Máscara y rostro del espiritualismo contemporáneo. O sea, no era la New Age que tenemos ahora, pero era el origen de todo ello. Sí, no, Y ya hablan sí, sobre sí, ya lo ello con un escribimos. tono muy Sí, crítico, ¿eh? sí, sí. Ya lo escribe en el año 30, vamos, que no, sí, sí. Bueno, es que está claro, si la New Age está contaminada, yo que sé, de evolucionismo, de reencarnacionismo y tal, todo eso hay que desecharlo, ¿no? Y ahí ya hay un hiato total con Sí. la Ya, tradición. lo que Tradición. pasa es que Bueno, la New Age también, iros olvidando un poco de la New Age porque eso ya es arqueología pura claro, casi, Ya, ¿no? yo creo que sí, que se le ha pasado en la rosca, ¿no? Que No, ha pero sido me refiero, desvelada. casi como hablar de la contracultura y de la contracultura, coño. no, ¿Quién claro, se yo me refiero a sí, eso, acuerda de la que parece una contracultura? nueva espiritualidad, pero me la hace irse hueca. Y a lo mejor sí, llegas, la ves, te emocionas, te interesas y luego claro. descubres que sigue Pues siendo mira, yo creo otro que páramo. efectivamente tiene razón Ernesto, que la New Age ya esa arqueología ya terminó su ciclo. Sí, sí. Es que ahora estamos en otra cosa que es una especie de mezcla de globalismo, democratismo, Sí. progresismo y posmodernidad. Esas cuatro A o ver, cinco patas hoy han generado un horizonte que lo absorbe todo. Y parece que vamos a solo hay, ver. como decía Mila el otro día en un artículo que creo que ponías, ultraprogres, ¿verdad? Ultraprogresismo y reacción, ¿no? Frente al Sí, sí, ultraprogresismo, que es una reacción casi no, de miedo, de decir, oye, ¿dónde vamos? Que no me quiero tirar por ese sí, precipicio al sí. que tú progresas. Ni más ni más ni menos. No, a ver, hoy sí que es cierto que si hacemos un repaso de las ideas de los últimos años del siglo XX, empezando por la contracultura, que a su vez tiene su origen en la cultura, en la Beat Generation, de la que habla Sí. Evo en Cabalgar el Tigre, ¿no? Es decir, Ébola conoció parte de la contracultura y su origen, y lo establece muy bien. Luego a esto siguió a partir, y cabalgó junto a la nueva izquierda, pero luego tanto la nueva izquierda como la contracultura perdieron fuelle, entre otras cosas porque eran movimientos superficiales y porque, claro, es que tú no puedes estar metiéndote ácido lisérgico y fumando porros y pensar que vas a ver las cosas claras. O sea, eh, este es el problema y esto fue lo que en el fondo mató a la contracultura, es decir, que el colocón al final, pues acabó en destrozo intelectual, ¿no? Luego apareció la New Age, que fue un intento de rentabilizar, añadir unos pocos elementos nuevos, unos pocos elementos, y rentabilizarlos, sobre todo, porque la New Age fueron terapias vendidas a bastante caro, de forma bastante cara, y eso también, esas terapias no curaban. Es así de sencillo. No, no. Yo en aquellos momentos estuve haciendo, vamos, tengo bastantes cientos de páginas de entrevistas que hice en aquella época de la New Age a terapeutas. Bueno, hoy hacen reír, ¿no? La terapia de la risa, la, la geloterapia, ¿no? Y te decían con una seriedad pasmosa que había distintas formas de hacer reír, distintas técnicas. La geloterapia, que era hacerte cosquillas, la risa falsa, que era simular la risa, y luego que te cuenten un chiste y te rías, ¿no? Bueno, realmente eso no podía prosperar. Se hundió. ¿Qué vino luego? Lo más parecido, las mismas fuentes, los mismos autores, los mismos precursores de la contracultura, los mismos precursores de la New Age fueron los mismos precursores a la vez del transhumanismo, a saber, Aldous Huxley, Teilhard de Chardin y otros, y el darwinismo, por supuesto, ¿eh? Entonces, lo que sería la actualización de la New Age es lo que hoy llamamos transhumanismo. Claro, sí, es verdad, claro. Sí, Es sí, así sí, de sí, sí. sencillo.
El transhumanismo, que es una forma de evolucionismo que lo que habla pues, es de que actualmente los medios técnicos permiten acelerar la evolución, punto. Y entonces que lo que plantean no es una revolución cultural, no es una evaluación de terapia, sino que es sobre todo una revolución antropológica, en el cual la concepción del hombre cambia de la unidad entre lo biológico y lo espiritual a lo biológico y lo mecánico, es decir, con la Exacto. incorporación en el ser humano de prótesis. Y diréis, bueno, esto es una locura. Sí, es una locura. Pero anteayer, el Confidencial publicaba la noticia de que Neuralink, empresa de Elon Musk, había desarrollado un chip para implantar en el cerebro, porque en el fondo lo que están buscando, lo que el transhumanismo busca es la conexión, la conectividad, el interfase cerebro-ordenador. Entonces, esto parece una locura, es el camino por donde está circulando las nuevas corrientes que serían equivalentes a la New Age en los años 80-90, la contracultura en los años 60-70. Pues Por eso que tanto, acabas de describir es la subversión definitiva. Es sí, decir, sí. si Sí, en la porque tradición. es una subversión antropológica. Sí, Exacto, no exacto. Es lo tiene que nada dicen. que ver con la No, cultura, no, no, no. es un cambio de chip, por así Es crear, decirlo. es crear un tipo humano que precisamente va a estar en las antípodas del tipo humano que reivindica la tradición. Para quien nos escuche, a veces cuando me preguntan sobre este tema, digo, el primer paso es saber diferenciar dentro de ti lo que es el psiquismo de la conciencia capaz de observar ese psiquismo, ¿verdad? Este es un paso fundamental, ¿no? Bien, en estas vías que se plantean, lo que haces es aumentar el potencial y capacidad del psiquismo y disminuir las capacidades de conciencia respecto de ese psiquismo. Sí, sí. Eso ya está ocurriendo con el mundo de la pantalla, con la dopamina digital, con la inteligencia artificial y las redes. Es decir, tenemos exceso de mente y carencia de conciencia, ¿verdad? Todas las disciplinas que respecto de nuestro propio psiquismo plantea la tradición son siempre para generar un punto central de fuerza y conciencia respecto del mero burbujear mental. Y esto se da así en Oriente y en Occidente. Pensemos en el estoicismo. En el estoicismo hay un yo central que observa y gobierna los procesos psíquicos y emocionales. Bien, a día de hoy estamos a la inversa. Este yo central disminuye y lo que hay una sobredimensión del psiquismo y del yo psicoemocional. Bien, pues ese horizonte que has planteado del chip y de la convergencia de la máquina y el sujeto, lo único que hace es engordar el psiquismo, el burbujear mental. O sea, se vuelve a aumentar el tamaño de la mente Sí. y se vuelve a reducir el tamaño Mira, del centro, del centro consciente. lo sorprendente es que cuando se examinan las tesis transhumanistas, que están las más difundidas en este momento, se advierte perfectamente que son la inversión total, o sea, el reflejo especular, el reflejo en el espejo de lo que es el pensamiento tradicional. Absolutamente. ¿Por qué? Porque lo que pretende el transhumanismo es llegar a un mundo, alcanzar una conciencia global mundial mediante la fusión de todas las mentes en la nube. Y a eso le llaman estado posbiológico. Qué Estado locura. posbiológico. Claro, ¿de dónde sale esta idea? Bueno, es de una. El tránsito lo ofrece Taylor de Chardin y su idea del Cristo cósmico, en fin, El Cristo cósmico, como claro. nivel último de la evolución, ¿no? Pero claro, tal como lo entienden los transhumanistas, esa conciencia universal en la cual estaríamos todos implicados y todos formaríamos parte, se entiende solamente como impulsos eléctricos, que es en el fondo cómo funcionan los ordenadores, cómo funciona un chip, mediante impulsos eléctricos. ¿De acuerdo? Entonces, esto es justo lo opuesto, justo el reflejo, es decir, la concepción más opuesta a la verdadera espiritualidad. ¿Por qué? Porque en el fondo la verdadera espiritualidad lo que parte de la base es que hay una parte en nosotros que es trascendente.
Esta exacto. no es eléctrica, no es física, no responde a impulsos físicos, sino que va más allá de lo físico. Por tanto, cuando aparece una teoría como el transhumanismo, es cuando dice, es posible, es lícito pensar, después de esto ya no hay nada más. Después de esto ya se acaba la posibilidad de renovar el pensamiento humano y las locuras humanas. Ya hemos alcanzado la fase en donde no solamente se niega la identidad sexual, no solamente se niega la identidad racial, no solamente se niega la identidad étnica, no solamente se niega la identidad religiosa, no solamente se niega la identidad como comunidad, sino que se niega además la identidad humana. Entonces, ya más allá de eso, ya no hay un más Claro, allá. claro, esto me abunda en la idea que he señalado antes de que la tradición es un camino doble, en el sentido de quien tiene inquietudes espirituales y quiere llevarlas a cabo, tiene que llevar el camino hasta el final, que supone no solo transformarse a sí mismo, sino confrontar la modernidad. No se puede ser guenoniano y ponerse de perfil frente al democratismo, el progresismo y la posmodernidad. Si eres guenoniano, tendrás que señalar al dedo, con el dedo la modernidad e impugnarla. No vale quitarse del medio. Y del mismo modo, si eres una persona que tienes inquietudes políticas y lamentas todo lo que está ocurriendo, tienes que llevar ese lamento hasta el final, no quedarte a mitad de camino. Y llevarlo hasta el final supone romper con el paradigma filosófico y político de la modernidad y llegar al horizonte de la tradición. Aun sabiendo que la tradición a día de hoy está con la espada rota, en la vía sin vía, estamos esperando el retorno del rey, como queramos llamarlo, es verdad. Es decir, no sabemos, no podemos decretar con los restos y ruinas que quedan de las tradiciones del pasado qué forma adoptará el regreso de la tradición, pero sabemos que desde la vertical de la tradición perenne o tradición eterna, ese regreso es el argumento de nuestro tiempo. Por eso también Sí. insisto tanto en esa idea de actualizar la tradición para el siglo XXI. Estamos de acuerdo. Bueno, y todo esto que estáis comentando, ¿no? De hacia dónde va abocado el hombre este transhumanista, pues en definitiva es la rotura, la desaparición total de la personalidad, que es una cuestión en la que siempre hizo mucho hincapié Ebola, ¿no? Ese Gonzalo que ha comentado ya, bueno, al principio comentó lo del solve coagula, parece que los genonianos se quedan en el solve y se olvidan del coagula, se olvidan de espiritualizar lo de aquí abajo, ¿no? Y Exacto. parece que el hombre como tal, la persona tuviera que diluirse, ¿no? La personalidad diluirse, ser abolida, ¿no? Cuando Ebola dice que lo que debe suceder no es que la persona deba ser abolida, sino integrada en un orden superior, ¿no? Pero da la sensación a veces, eso, que cierto, bueno, la tendencia del genonianismo es un poco la de fustigar, ¿no? De alguna manera lo físico, ¿no? Y esa contemplación que parece cargada de, no sé, bueno, devocionalismo y tal, parece que a través de la penitencia tienda a eliminar, ¿no? A eliminar la personalidad, ¿no? En sí, ¿no? Y bueno, ahora que está claro que para Ébola el mundo no es un valle de lágrimas, ¿no? Por tanto, el cuerpo es el templo del espíritu, ¿no? Y la personalidad no debe ser abolida, ¿no?